¿Qué tal, amigos y amigos? Bienvenidos una vez más a Agenda Agrícola. En el programa de hoy conoceremos el desarrollo de la agricultura en la región metropolitana, luego hablaremos de la importancia y el rol de la biotecnología en la agricultura y por último conocemos la importancia de la profesionalización en la contratación de personal en la agricultura. Los invito a conectarse con nosotros a través del Twitter en @agenda_agrícola o a través del mail en agendaagrícola@sna.cl. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, tal como anunciamos, vamos a hablar de la agricultura en la región metropolitana y para eso hemos invitado al presidente de la Asociación de Agricultores del Maipo, Carlos Ariztía. Encantado, Carlito, que estés hoy día aquí con nosotros. Hola, Juan Pablo, gracias por la invitación. Bueno, y esperamos poder conversar lo que más se pueda. Carlito, la verdad que usted además, aparte, es consejero de fruta, consejero de la SNA, como en su calidad de presidente de este gremio que reúne a los agricultores de la región metropolitana, que normalmente cuando uno piensa en agricultura, piensa más bien en el Maule, piensa en Curicó, piensa incluso en el sur, ¿no es cierto? Y poca gente sabe de lo que es la agricultura en la región metropolitana, donde está la ciudad, pero hay agricultura, hay una cantidad importante de agricultura. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la agricultura en las ciudades de la región metropolitana? Bueno, la verdad que como tú bien dices, cuando uno habla de campo, sí piensa tal vez en el sur o más para el norte. La verdad que si analizamos nosotros la región metropolitana, tenemos una de las mejores tierras de Chile. Fíjate que todo lo que es el Valle del Maipo son alrededor de, hablando de frutas, alrededor de 50.000 hectáreas de frutales. Y hay más de 1 millón de hectáreas cultivables hoy día. Correcto. La zona que yo represento específicamente, que es la que toma la Asociación de los Agricultores del Maipo, va más o menos, para que te haga una idea, entre el puente del Maipo y el túnel de Angostura. Perfecto. Nosotros tenemos asociados alrededor de unos 150 agricultores. ¿Son básicamente de frutícolas, agricultores que están dedicados a la fruticultura? Básicamente frutícolas. Tenemos algunos de cultivo, de semillero, pastos y otras cosas, pero el fuerte de nosotros es productores frutícolas, una zona de mucho packing, de mucha planta, de mucho frigorífico. Nosotros manejamos alrededor de unas 12.500 hectáreas plantadas aproximadamente, y la zona del Maipo debe tener alrededor de unas 16.000. ¿Por qué tenemos 12.000 solamente? Porque está fuera de nosotros Caleretango, San Bernardo, que es una zona muy potente. ¿Y tienes, Carlos, alguna idea, de, mejor números gruesos, cómo ha ido cambiando? Es decir, ¿cuánto hoy día habla de 12 o 15, 16.000 hectáreas de fruticultura? ¿Cuánto habrá sido hace 20 años atrás? Porque finalmente tienen ustedes una presión de la ciudad, el crecimiento de la ciudad y de la población muy importante. Es tal vez el principal, comillas, enemigo, fondo de la Absolutamente. La verdad que, honestamente, no manejo la cifra que me preguntas, pero sí te puedo decir que el crecimiento de Santiago en los últimos 20 años ha sido hacia la zona metropolitana sur, donde tenemos todas las tierras de primera categoría. De San Bernardo al sur muy fuerte. La llegada del tema habitacional. No ha sido fácil para nosotros, porque la verdad que es indudable que para algunos agricultores es muy tentador la oferta de la inmobiliaria. Porque se le multiplica por absolutamente. Por cifras increíbles cuando el valor de su campo. Pero no ha sido fácil, créeme, la convivencia, porque la gente, la parte inmobiliaria que ha llegado a la zona, diría yo que es más de carácter dormitorio que de gente que está dispuesta a trabajar en el campo. Y esta gente que va de dormitorio por vivir fuera de Santiago, un poco más aislado del bullicio, por así decirlo, se encuentra con un campo donde hay tractores, donde hay camiones, donde hay aplicaciones, donde hay moscas, cuando hay mínimos planteles ganaderos o qué sé yo. Y la verdad que esa convivencia es muy difícil porque es gente que no tiene
según yo, el ADN para vivir en el campo. Para vivir en el campo te tiene que gustar el olor a campo. No, y tal vez, Carlos, nadie les explicó exactamente, donde a lo mejor este programa es muy importante para eso, que gente que no necesariamente tenga relación con el campo se dé cuenta de los desafíos, Correcto. las necesidades, los requerimientos que tiene el campo. Como tú muy bien dices, el frutal requiere ser aplicado una fumigación, a horas de repente medias locas, en fondo en la madrugada, entonces absolutamente. puede sentir molesto el absolutamente, vecino. Absolutamente, y tenemos predios hoy día absolutamente deslindando por una pandereta, por así decirlo, con áreas de residencia. Fíjate que pienso que si me preguntas por el plano regulador de la zona, yo pienso que está bastante desordenado porque se ha ido haciendo a la presión del crecimiento, a la presión, ¿no?, de la inmobiliaria. Un hombre le vende, un vecino tuyo, mío, le vende y se te pone una población al lado que no tiene nada de malo, si tienen que haber casas para la gente, estoy de acuerdo, pero el problema es que la convivencia es difícil. Como empieza a llegar toda esta gente, no se ha aumentado el gran número de caminos, siguen siendo los mismos caminos que hace 40 años, sí, están asfaltados, tienen su ciclovía, qué sé yo qué, pero ponte tú, se le ocurre a un cristiano en un camino muy típico de la zona de nosotros, que he recibido reclamos de todos los agricultores, y no de los de aquí, sino de los que de Talagante, de Melipilla, de Rancagua, porque ocupan mucho el típico camino Lonquén, por ejemplo. Tenemos 30 lomotoros en 10 kilómetros. El otro día pasé por ahí, era impresionante. 30 lomotoros en 10 kilómetros. Además, nos pusieron un horario de restricción de camiones. No pueden andar camiones entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. Bueno, ¿qué pretenden los urbanistas? ¿Que saquemos la fruta en carretilla? Carlito, y cuéntame, ¿por qué
O si no, fondo a través de los mismos riegos que pueden haber aguas arriba, Exacto. se infiltran las napas subterráneas y después eso florece más abajo. Fíjate. Eso al medio yo sé que el sector poniente de la región metropolitana tiene algunos problemas. Eso no ocurre tanto en la zona de No, Maipo. fíjate que nosotros tenemos bastante censado el tema, y indudable que la agricultura le devuelve el agua a la tierra. Y yo te diría que ese problema se está empezando a notar al norte del Maipo. O sea, Santiago Poniente, pero al norte del Maipo. Yo te diría que al sur del Maipo es mucho menos notorio. Tenemos menos poblaciones también, hay bastante menos cemento, hay bastante más agricultura. Pero fíjate que yo creo que nuestros agricultores se han metido en el baile, han invertido cualquier cantidad. Hoy día tenemos entre un 70 y un 80% de los agricultores frutales con riego tecnificado. Con riego tecnificado, o sea, tenemos un ahorro de agua y una eficiencia de riego espectacular. Espectacular. ¿Y cuáles son los principales frutales, Carlos, que hay en la zona hoy día? Específicamente la zona del Maipo, Buinpaine y alrededores, te diría que el 35% de los cultivos es uva de mesa. Y le sigue muy de cerca el nogal en los últimos censos, los últimos 5 años. El nogal le sigue con... Ahí nos está mostrando una gráfica, ¿no? Claro, 32% uva de mesa. Uva de mesa, correcto. ¿Dónde está el nogal? El amarillo, 25%. Sí, yo te diría que el nogal puede ser casi un 30, más o menos, pero mira, el cuadro no está tan malo, ¿eh? A pesar de no sé si lo hice yo, pero ya no me acuerdo. Pero fíjate que el nogal lo lleva muy de cerca. Tenemos el ciruelo europeo. Me dicen aquí en la producción que hicieron aquí en el canal que no se patuvo. Ya, pero con la ayuda mía, bueno. Oye, y fíjate que almendro es muy fuerte, porque la zona de Paine, al oriente de la Ruta 5, es muy fuerte en almendro, un clima muy privilegiado, toda esa zona de Huelquén. Tuvimos aquí hace una semana a Andrea Fun, que nos vino a contar de... Almendrero Neto. Exactamente. Almendrero Neto, vecino nuestro, Andrés. Y... zona media libre de helada, entonces por eso tiene su almendro ahí, ¿eh? Sí, correcto. Carlos, y hablemos un poquito del gremio, esta asociación de agricultores que está constituido ¿desde cuándo? Yo te diría que debe ser el gremio más antiguo de Chile después de la SNA. Fíjate. Nosotros yo pienso que estamos cumpliendo ya unos 77 años aproximadamente. Bueno, pensamos que es indispensable para la zona, por lo menos lo heredamos de nuestros abuelos, después de nuestros padres, y nosotros pensamos heredarlo a los que nos sigan hacia abajo. ¿Ya ha tenido usted una orientación, Carlos, en la capacitación de los trabajadores? ¿Por qué ha sido esa orientación y tal vez no ese gremio tradicional que sale a la luz pública, en los medios, de alguna manera, en el fondo, hacer ver sus preocupaciones en tal o cual cosa? ¿Por qué han tenido una concentración más bien en esos otros aspectos? No, indudablemente que recopilamos los problemas de los agricultores, nuestros asociados, y siempre hemos seguido un conducto regular vía la SNA, que es nuestro patrón, entre comillas. Y bueno, la pregunta tuya, ¿por qué nos hemos orientado a la capacitación? Porque creemos hoy día, Juan Pablo, el siglo que estamos viviendo, que es vital la capacitación de la gente. La gente tiene que estar absolutamente capacitada para ser más eficiente, para tener mejores producciones, para poder pagarles mucho mejor, para encantarlos de que puedan trabajar en el campo. ¿Cómo ha cambiado la tecnología en los últimos 20 años? La tecnología de riego, el fertirriego, las fertilizaciones, la cantidad de computadores y tableros digitales, la misma maquinaria, la aplicación de herbicida con, no sé la palabra técnica, microaspersión. O sea, mucha tecnología. Hoy día mucha tecnología. O sea, no te extraño hoy día ver en los campos... ¿Se ha incorporado mecanización en la cosecha en la región metropolitana? Absolutamente. ¿En qué se ve? ¿Qué dirías tú, fondo? ¿Cuáles son las maquinarias que ayudan para eso? ¿Estructuras, plataformas? Bueno, correcto. Todo lo que es carozo, muchas plataformas, ya se ha ido eliminando lentamente el manejo de las escaleras al hombro y qué sé yo qué. Y yo específicamente te puedo dar un poco más datos de Nogales, donde se ha traído mucha maquinaria a Estados Unidos, maquinaria remecedora, barredora y recogedora. Mira. Y recogedora.
Mira, la verdad que... O sea, una máquina para explicar que remece el árbol, cae el fruto al suelo. Absolutamente, cae el fruto al suelo, viene una máquina barredora que barre el fruto y lo ordena en una banda, y detrás de esa máquina viene una recogedora que va recogiendo todo lo que le ordenó la máquina que iba adelante, bueno, y de ahí al secador y qué sé yo qué. Y tiene una gran ventaja, que tú puedes cosechar muy rápido. Acordémonos que las nueces van después de marzo, o sea, si estuviéramos en un año normal, lo más probable es que agarremos lluvia. Claro. El dicho que tenían los abuelos, abril, lluvias 1000, se acabó, no existe esa cuestión, pero siempre está la posibilidad. Y la nuez es muy sensible al agua, el tema hongo y qué sé yo qué, entonces logramos cosechar muy rápido, llevarla lo antes a secador para bajarle la humedad y qué sé yo. Carlos, ¿y quiénes son las personas que trabajan tanto a nivel ejecutivo como a nivel operativo en el campo de la región metropolitana? Tú decías, estas poblaciones que han llegado son poblaciones dormitorio, no necesariamente gente que trabaja en el campo, que está dispuesta a trabajar en el campo, que sepa trabajar en el campo. ¿Quiénes son entonces estas personas a los cuales ustedes están capacitando? ¿Es gente joven, es gente antigua? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la foto? Yo diría que gran porcentaje gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven hoy día ya vienen todos con cuarto medio. Un cristiano que viene con cuarto medio ya es mucho más fácil pasarle una tablet, pasarle un computador, que ingrese una planilla, que llene datos en la tarde y qué sé yo. Ahora, no, esta gente que va de dormitorio es gente criada en departamento. No, va a tomar aire de campo, pero de ahí a meterse en las patas de los caballos, las vacas o los frutales, no. Mira, la única salida que tenemos los agricultores, pienso yo, es reencantar a la gente. Piensa que competimos con los moles, competimos con las empresas constructoras, con las inmobiliarias de la zona. Los moles de lunes asado, aire acondicionado, sin bloqueador solar, poleritas, zapatillas. El campo es más de combate, con bloqueador solar, gorro, anteojo, bototo, tierra, polvo, calor. Y los queremos reencantar. Oye, bueno, por supuesto, ser muy competitivo en los jornales, en los sueldos, y tenerle las mejores instalaciones posibles. Buenos camarines, buenos comedores, buena locomoción, buen furgón, buen bus, buena televisión a la hora del almuerzo, que los hombres se sientan cómodos para que digan, en realidad ir a trabajar donde fulano a cortar durazno, a recoger nueces, sea algo... Y a nivel ejecutivo, Carlos, los hijos de los agricultores están quedándose en el campo, están dispuestos, están motivados por trabajar en el campo. Yo no veo muchas generaciones de agrónomos nuevas. Pienso que hay algunos padres que han cometido errores diciendo, no estudio agronomía, prefiero estudiar ingeniería, estudio otra cosa. Fíjate que hoy día un hijo, mira, la verdad que estudie agronomía, estudie ingeniería, estudie lo que sea, si el hombre tiene criterio, es una buena persona, es buen trabajador, en el campo va a servir igual. Perfecto. Bueno, Carlos, te quiero agradecer esta entrevista, creo que es muy interesante, cuando conocer, que los televidentes conozcan lo que es la agricultura en la región metropolitana, aquí al ladito, a donde pueden ir a ver lo que está ocurriendo, todos estos frutales que ya nos comentaba y otros cultivos, y cómo se interrelaciona con el crecimiento de la ciudad, así que creo que ha sido muy interesante, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya, Juan Pablo, muchas gracias por haberme convidado y te dejo invitado yo, que nos saquemos la chaquetita y vamos a los terrones. Cuando tú quieras, puedes llegar al CNN, a quien quiera, a ver los campos, a recorrer un poco la realidad. Muy bien. Muy bien, amigos, con esto hemos finalizado este primer bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a hablar de biotecnología con Miguel Ángel Sánchez. Muy bien, amigos, tal como anunciamos, vamos a hablar de biotecnología y para eso hemos invitado a Miguel Ángel Sánchez, quien es director ejecutivo de Chile Bio. Miguel Ángel, encantado que hayas venido para conversar de la biotecnología. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Miguel Ángel, cuéntame, director ejecutivo de Chile Bio, cuéntanos a los televidentes qué es Chile Bio, quiénes reúne, quiénes son parte de Chile Bio y por qué nace Chile Bio. Bueno, Chile Bio es el gremio, la asociación gremial de las compañías que desarrollan biotecnología para la agricultura. Estas compañías son las que desarrollan productos pensando en la mejora genética de las semillas, obtener mejores productos para la agricultura. Estas compañías algunas de ellas son Bayer, Dow, Monsanto, Syngenta, DuPont Pioneer, etcétera. ¿Y cuál es la necesidad de crear esta asociación? Bueno, estas
empresas trabajan en el desarrollo de nuevos productos basados en biotecnología, y uno de esos productos son los organismos genéticamente modificados, o que son conocidos popularmente como los transgénicos. Y estos productos, existen mucha discusión en la ciudadanía sobre si son seguros o no son seguros, si son beneficiosos o no son beneficiosos. Ya vamos a entrar. Y las compañías decidieron, creemos una instancia para informar, educar y divulgar sobre estos temas y poder avanzar en la introducción de estos productos. Perfecto. ¿Y explícanos, qué es lo que es biotecnología, Miguel Ángel? Cuando uno habla de biotecnología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la biotecnología es un concepto súper amplio. La biotecnología, en términos generales, significa usar organismos vivos o subproductos de estos organismos para el beneficio del hombre. ¿Ok? Dentro de la biotecnología existen muchas herramientas que pueden ser para que un cultivo pueda crecer mejor, para que un cultivo pueda tomar mejor los nutrientes del suelo, adaptarse a distintas condiciones, etcétera, etcétera. En el caso particular de lo que nosotros trabajamos con una herramienta de la biotecnología, que es la ingeniería genética, que es para mejorar características en los individuos a partir de las modificaciones genéticas o en el ADN de los individuos. ¿Okay? ¿Y eso cómo se hace, Miguel Ángel? ¿Cómo se lleva a cabo esta modificación genética o transgenia? Bueno, para eso lo que se hace es, primero hay que tener identificados los genes y las proteínas y las funciones de esas proteínas. Entonces, hoy día, con las herramientas que se disponen, herramientas biotecnológicas, nosotros conocemos los genes de muchos organismos. Sabemos qué genes tienen y qué genes no tienen. Sabemos qué proteínas tienen y qué proteínas no tienen. ¿Y puede identificar de esos genes qué particularidades le da a esa planta en concreto? Para explicarlo bien sencillo, un gen tiene la información para que se produzca una proteína. Y una proteína es la que lleva una función o determina una función o una característica de un organismo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, tu altura, tu fuerza, está determinada por los genes que tú tienes y las proteínas que producen tus genes. Lo mismo va a ser las plantas. Las características, el vigor, la altura, la resistencia a las heladas, la sequía, está determinado por los genes y las proteínas. Entonces, hoy día nosotros sabemos qué genes tienen las plantas, qué proteínas producen, y también sabemos qué genes no tienen y qué proteínas no producen. Y como conocemos muchos genes y muchas proteínas de otros organismos, lo que hoy día se hace es transferir estos genes de otros organismos para que se produzcan proteínas que antes no se producían y entregarle así una característica a la planta que antes no tenía, mejorando una condición como puede ser la resistencia a un ataque de un insecto en particular, tolerar herbicidas para hacer un manejo de las malezas más eficiente, adaptarse a una condición climática adversa como puede ser soportar la sequía o condiciones de helada, etcétera, etcétera. O sea, la utilidad, si uno puede decir de alguna manera, de la transgenia es justamente darle características nuevas a ciertos vegetales para las nuevas condiciones de fondo que hay o condiciones adversas, ¿no? De falta de agua o exceso de sales o de heladas o qué sé yo, darle ciertas condiciones que naturalmente no la tienen y que sí otras plantas la tienen, entonces se les transfiere. Que las tienen otras plantas u otros organismos. Ya, ¿y cómo se hace esa transferencia? Bueno, eso se hace con técnicas de biología molecular en un laboratorio, donde hoy día existe, hace ya más de 20, 30 años se conoce y se tiene el detalle de cómo tomar un gen con herramientas moleculares, copiarlo, después meterlo en el otro, introducirlo en el otro individuo, que quizás va a ser muy complejo explicarlo acá, pero son técnicas que de fácil manipulación en un laboratorio para la gente que se dedica a esto. Perfecto. Pero dijiste también de otros organismos. ¿Podemos traer un gen de un animal a un vegetal? Sí, aquí el concepto, la biología básica detrás de todo esto, es que todos los organismos que existen en la Tierra almacenan la información genética de la misma manera. Bueno, el 99,9% de los organismos almacenan la información genética de la misma manera. Esto significa que la almacenan ¿cómo? En el ADN. Y el ADN tiene los mismos componentes, funciona de la misma manera y se lee de la misma manera. Es decir, las proteínas se van a producir de la misma manera en todos los individuos. Esto significa que si tú pones un gen o tienes un gen en un organismo, va a funcionar de la misma manera en otro, cualquiera que éste sea. Entonces hoy día tú puedes transferir genes de plantas a animales, de animales a microorganismos, de microorganismos a insectos. Por ejemplo, estamos hablando teóricamente, eso se puede hacer. Hoy día, de manera comercial, existen plantas que han sido obtenidas de esa manera, mejoradas para que produzcan proteínas que le permiten mejorar una condición. Existen microorganismos que son parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros hoy día en la medicina, por ejemplo, tenemos muchos medicamentos que se obtienen a partir de organismos que han sido
que son transgénicos, es decir, que han sido mejorados, se le ha puesto un gen para que produzcan una proteína que antes no producían, en este caso particular de la medicina, para que produzcan el medicamento. Perfecto. En el caso de las plantas, existen vegetales como pueden ser el maíz, la soya, el algodón o la canola, a la cual se le han puesto algunos genes para que produzcan proteínas que le mejoren alguna condición, como tolerar herbicidas para manejar las malezas de mejor manera, resistir ataques de insectos o adaptarse a condiciones climáticas adversas. Ya, y se habla, Miguel Ángel, de una importante cantidad de riesgos que tendría este manejo genético de laboratorio, ¿no?, para conferirle una característica adecuada, esperada o necesitada para una planta. Está bien, eso bien para la planta, en fondo, que es capaz de resistir mejor la sequía, por decir algo. Pero ¿qué pasa al consumidor y básicamente al ser humano, en fondo, que consume, o al animal que consume esa planta que ha sido modificada genéticamente? ¿Qué efecto negativo podría provocarle, digamos? Porque, te insisto, a fondo se habla que, oiga, esto puede provocar, entonces hay una mayor proliferación de cáncer, o de alergia, o qué sé yo, malformación. ¿Cómo se confirma o no aquello? Bueno, algo que muchas veces se ignora o se desconoce es que para que un transgénico, en este caso particular una planta, sea autorizada para ser sembrada y para ser utilizada sus productos en la industria de los alimentos, tiene que previamente pasar por un proceso que se conoce como análisis de riesgos. Es decir, ¿tiene o no tiene riesgos para la salud, para el medio ambiente, etcétera, etcétera? Y cuando hablamos del riesgo, ¿es el riesgo de qué? El riesgo del gen y de la proteína que estamos introduciendo. Entonces, el análisis de riesgo es un proceso muy complejo, bastante largo y extenso. En algunos casos puede tomar más de 5 años realizar eso, por todas las pruebas que se exigen en los distintos países donde se comercializan estos productos. Y se tienen que verificar una serie de parámetros. Por ejemplo, el gen y la proteína que estamos introduciendo, ¿puede tener efectos tóxicos para los consumidores? Bueno, hay que evaluarlo con experimentos y demostrar que la proteína es segura para el consumo. Estamos hablando de proteínas y de genes, no estamos hablando de productos tóxicos, sintéticos, que eventualmente podría ser dañino. Muchas veces la gente, tú le preguntas si come genes, te dice que no, y todos los alimentos contienen genes. O sea, perdona, esto es la misma, o sea, en definitiva, yo hoy día me como, por decir algo, un choclo, que está genéticamente modificado, y me estoy comiendo una proteína que antes no tenía, pero quiero una proteína que tal vez me la comía a través del trigo, por decir algo, ¿no? Podría ser, pero no el ejemplo tan burdo, pero claro, es básicamente eso. O sea, no es una proteína nueva, distinta, ¿no?, sino que son es la misma que son genes y proteínas que existen en la naturaleza. No. Hoy día se han obtenido, por ejemplo, la resistencia a insectos. Para los distintos tipos de insectos se logran a través de genes y proteínas de ciertas bacterias o microorganismos que habitan en el suelo. Bueno, esas proteínas se conocen hace 100 años. Y hace 100 años se utilizan en la agricultura para controlar insectos. Primero la bacteria, como un todo, después las proteínas purificadas o cristalizadas, y hoy día, que conocemos el gen que produce esa proteína, se utiliza el gen para lograr la resistencia. Entonces, son genes y proteínas muy conocidos, que además pasan por una serie de evaluaciones para descartar riesgos ambientales, para descartar riesgos para la salud. Entonces el concepto no es que un transgénico no tiene riesgos. Se descartan los riesgos a través de un análisis de riesgo, y si los logra pasar de forma exitosa, se autoriza. Ya, o sea, pero tú podrías decir con toda propiedad que luego de todo este análisis de riesgo que es exigible a nivel internacional, en los distintos países donde se comercializa, ese eventual riesgo a la salud humana no es tal. Se descarta porque se ha hecho todo el análisis correspondiente. Claro. ¿No? Entonces, ahí viene una discusión porque uno dice, ¿tiene riesgo? El otro dice, no tiene riesgo, y es porque simplemente es un juego de palabras. Es, ok, hay riesgos, tenemos que analizar si es que existen estos riesgos y los descartamos. ¿Ok? Y si se logran descartar, se autoriza. Si no se descarta el riesgo, no se puede autorizar ese producto. ¿Y qué pasa en Chile, Miguel Ángel? ¿Cuál es la legislación en Chile? ¿Podemos los agricultores producir transgénicos en Chile y comercializar transgénicos en Chile? Bueno, Chile tiene una situación un poco contradictoria. Chile es el principal país exportador de semillas transgénicas del hemisferio sur para abastecer el mercado del hemisferio norte, es decir, el mercado de contrastación. Nuestras exportaciones de semillas transgénicas van principalmente a países como Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, por la regulación que Chile tiene, hoy día los agricultores nacionales no pueden producir estos productos, estas semillas o el grano, para uso propio o para uso nacional. Solo está permitido producir las semillas con fines de exportación. Se reportan todas. Exacto. ¿Dónde viene lo contradictorio?
que después que exportamos las semillas, importamos el grano o los subproductos para la alimentación humana para las distintas industrias que existen en el país. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo podemos producir acá? O sea, los cornflakes, todas esas cosas que consumimos día a día y crecientemente provienen de ¿no es cierto? Contienen ingredientes que derivan de cultivos transgénicos, como pueden ser el maíz, como puede ser la soya, como puede ser el aceite de algodón, etcétera, como puede ser el aceite de canola. Y dime una cosa, Miguel Ángel, ¿y tiene sentido para Chile, o tendría sentido para Chile, avanzar en esa legislación y permitir la producción de transgénicos? Y te quiero preguntar por lo siguiente: somos una agricultura, como dicen por ahí, media de macetero, pequeña. En aquellos productos, por ejemplo, los transgénicos, son básicamente la soya, el maíz, en general cultivos más bien extensivos, en donde países como en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, con superficie enorme, tiene aparente mucho sentido fondo para poder, por ejemplo, resistencia a los herbicidas. Pero Chile, que es una agricultura más pequeña, costo-beneficio, ¿tiene sentido producir o permitir producir transgénicos comercialmente en Chile? Bueno, muy buena tu pregunta, porque aquí la pregunta yo te la puedo contestar con el siguiente ejemplo. Si a ti te duele la cabeza, tú me pedirías un medicamento, ¿no es cierto? Y yo, ¿qué pasa si yo te ofrezco un jarabe para la tos para resolver tu dolor de cabeza o una píldora para la pastilla de la cabeza? ¿Cuál escogerías tú? La píldora. La píldora. No el jarabe para la tos. ¿Y por qué no escogerías el jarabe para la tos? Porque no sirve para el dolor de cabeza, sirve la pastilla para el dolor de cabeza. En el caso de los transgénicos ocurre lo mismo. Hoy día, los transgénicos que hoy día existen no serían muy útiles para la agricultura chilena. ¿Por qué? Porque mira, hoy día tenemos soyas transgénicas con distintas características y Chile no produce soya de manera masiva. Hoy día existen maíces transgénicos resistentes a insectos y esos insectos no existen en Chile. Entonces, claro, si hablamos de esos productos, yo también diría, ¿sabes qué? Esos productos no son muy útiles. Sin embargo, si hablamos de problemas reales de nuestra agricultura, como, ¿y qué pasa si yo te ofrezco una vid transgénica resistente al ataque de la obesia? ¿Sería útil para nuestros agricultores o no? ¿Qué pasa si yo te ofrezco cultivos resistentes a la sequía? ¿Sería útil para nuestra agricultura, no? ¡Claro que sí! Entonces, aquí el error es hablar de los transgénicos. ¿Se autorizan o no se autorizan los transgénicos? La pregunta debería ser, ¿qué productos queremos tener? Como en el ejemplo de los medicamentos. ¿Qué medicamentos? De diagnosticar cuáles son nuestras necesidades y en base a esas necesidades aprovechar la tecnología. Esta es una tecnología que está disponible para sacarle provecho de acuerdo a nuestras necesidades. A partir de eso podemos obtener grandes beneficios. Pero hay que hacer ese análisis y implementar un sistema que permita autorizar o no estos productos en base a nuestras necesidades. Tampoco se trata de decir sí a todo, pero tampoco no a todo. Va a depender de cuál es nuestra necesidad real. Mira, Ángel, la verdad que nos quedaron cualquier cantidad de temas que conversar. Me voy a comprometer a volver a invitarte porque hay todo un tema también de las semillas originarias. Ahora que fondo hay todo el tema de las mieles, que algún ruido ha ocurrido. O sea, yo creo que hay una cantidad de aspectos que me gustaría conversar contigo. Me voy a comprometer a volver a invitarte a un par de programas más. Pero la verdad que el tiempo de la televisión es escasa. Te quiero agradecer, Fondo, por esta participación. Creo que ha sido súper interesante y muy didáctica tu explicación. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Y me gustaría dejar invitado a todos tus espectadores a que visiten nuestro sitio web chilebio.cl si quieren obtener más información de la biotecnología, los transgénicos, otras técnicas biotecnológicas para mejorar genéticamente los vegetales y que participen también activamente de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, donde van a encontrar varios videos explicativos para entender qué es la biotecnología, qué son los transgénicos. Muy bien, lo mejor es la información sin duda. Muy bien, amigos, como estamos finalizados este segundo bloque, vamos a una breve pausa y luego hablaremos de los empleos en la agricultura con un headhunting, Andrés Errázuriz. Muy bien, amigos, tal como anunciamos, para hablar de la profesionalización en la contratación del agro, tema muy novedoso, interesante, sin duda alguna. Hemos invitado a un experto en este tema, Andrés Errázuriz, quien es socio fundador de Errázuriz Consultores. Andrés, encantado de tenerte hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, a ti por la invitación y esperamos ser un aporte para el programa. ¿Cómo surge esto, Andrés? Que es una cuestión sin duda muy novedosa. Escuchamos los headhunting, que es una palabra muy elegante para hablar justamente de los procesos de selección de personal, pero tradicionalmente era más para la industria, más en las ciudades. En la agricultura, yo entiendo, no existía un concepto como este, un desarrollo como este. ¿Cómo surge? ¿Cómo ha ido evolucionando este concepto?
Bueno, yo llevo muchos años en el área agrícola y me llamaba mucha gente. Oye, Andrés, pucha, ¿sabes de alguna persona para... Estoy buscando un administrador, estoy buscando un gerente de planta, estoy buscando... Y yo veía que esto era todo muy informal. De hecho, cuando a mí me llamaron un par de veces para algunos trabajos, digamos, también iba a un headhunter y sentía como que no había comunicación. Estaba como conectado, ¿no? Exactamente, no entendían el tema agrícola. Entonces, me empezó a dar vuelta. Yo soy de formación de administración y empecé a darle vuelta que acá había que hacer cosas, o sea, había que profesionalizar el agro. Y empecé a ver qué había y no había nada. Entonces, ahí dije, aquí hay una oportunidad de negocio y ahí dije, aquí hay una oportunidad para hacer un emprendimiento y empecé, digamos, con los contactos que tenía y a contactar a la gente idónea, digamos, para como apoyo, digamos. Y en eso, Andrés, aparte de ser el diagnóstico que esto no existía, efectivamente también se hizo un análisis, un diagnóstico de que había una brecha ahí que llenar, había una oportunidad de mejorar la productividad a través de una profesionalización en la contratación de personal en el agro. Justamente, de, no sé, 15, 20 años a la fecha, el negocio agrícola se ha ido estrechando mucho, y sobre todo el frutícola. Entonces, bueno, ¿en qué resume esto? Hay que mejorar la productividad para poder estar en el negocio, digamos. Eso significa tener mejor gente en las empresas. ¿Cómo tenemos mejor gente? Con una buena búsqueda y selección de personal. Entonces, esto ya no podía seguir siendo light o así medio informal, no, las cosas, si quieres tener un buen equipo de gente, quieres tener un buen producto final, tienes que tener buena gente. Y de ahí veo yo que ahí la brecha era inmensa. O sea, de hecho hay pocas empresas que se dedican como yo a este tema específico a nivel mundial. Generalmente los headhunters están en todas las áreas, ¿no? Yo hago solamente esta área. ¿Y tu consultor, Andrés, está orientado a los cargos más ejecutivos o también a cargos operativos, incluso al contratista que vaya a hacer alguna labor en específico? No, yo llego hasta el supervisor de campo, para poner un nombre. Perfecto. No con los obreros, con el obrero agrícola que ejecuta la labor. Yo llego de ahí hasta gerente general de una empresa, pasando por todos los cargos y transversales, todo. O sea, acá estamos hablando de ingenieros agrónomos, ingenieros comerciales, ingenieros civiles, técnicos en alimentos, ingenieros forestales, todo lo que estén relacionados con el área agrícola, muchos ingenieros civiles hemos puesto en los últimos años para la industria, para los procesos, para todas las plantas de procesos que han cambiado tecnología, han cambiado todo está muy avanzado. Entonces, bueno, requiere de gente más especializada. ¿Y te has abierto, Andrés, a dar una mirada y hacer un trabajo también en Perú? ¿Ah? Así es. ¿Cómo? Me parece interesante, entretenido, en fondo, conocer una persona en fondo que está viendo lo que ocurría en Chile, lo que había evolucionado en Chile desde el punto de vista y lo que se ve hoy día en Perú. ¿Cómo estamos? ¿Qué brechas hay? ¿Cuando estamos parecidos? ¿Hay un gap ahí todavía en Perú desde el punto de vista profesional que tienen que trabajar ellos? Obvio, no, en Perú la brecha es tremenda. Lo de Perú es un boom tremendo. En los últimos años el crecimiento es una cosa de locos. ¿Y cuál ha sido el problema de ello? Es justamente la falta de gente preparada para manejar todos estos proyectos. En Perú los proyectos, tú habrás escuchado, son gigantes. Todos los proyectos son de muchas hectáreas. Hay muchos chilenos también incursionando en Perú. Y el problema es que no tenía gente, no están preparados para manejar gente. O sea, no está preparado, no tienen gente ni obreros agrícolas preparados. Eso hay que formarlo con líderes, con gente que tenga la competencia, y para eso había que armar equipos completos. Yeah. Yo he llevado muchos chilenos para allá, justamente por la experiencia que tenemos. La brecha en Perú es gigante, los proyectos que hay son muy grandes. Andrés, ¿y hablaste de las capacidades, en estos fondos, de las habilidades que se buscan, ya a nivel más que Perú y Chile, fondos en general?
¿Qué está buscando hoy día la empresa agrícola y cuál es el perfil que tú tienes que buscar, fondo, justamente para impactar en la productividad y la competitividad de la empresa agrícola? Mira, hoy día la palabra es gestión, no existe otra palabra. Y eso, yo te comentaba hace un minuto que hemos puesto como consultora muchos ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil también tiene la capacidad de gestión, ¿ya? Voy a patalear yo como ingeniero agrónomo. No, tiene una capacidad, no. Todos los ingenieros agrónomos comerciales están súper capacitados pero el ingeniero civil, por darte un ejemplo, digamos, está capacitado para manejar, diría más global, todas las áreas de una empresa, digamos, de tamaño mediano grande, digamos. Entonces, y el gran plus que puede tener un ingeniero civil o comercial, y algunos agrónomos, porque hay agrónomos que son más técnicos, hay más dispersión, pero estas dos profesiones, comercial y civil, están más seteados para hacer gestión, ¿ya? Y ellos arman su equipo de asesores, técnicos, en fin. Pero al final, ¿qué es lo que a ti te interesa como empresa, como negocio? Es tener un buen resultado final. Y eso lo puedes hacer solamente con una persona que tenga una buena dirección, que tenga claridad en cómo hacer la gestión global de la empresa. Ahora, cuando habla de gestión, Andrés, me suena, y tal vez a los televidentes también, les suena un poco un tema más en la línea de los temas duros, fondo de lo numérico, de la planificación, definición de estrategia, del negocio mismo. Pero también, fondo, la empresa agrícola es una institución, fondo social, un grupo social donde hay una cantidad muy importante de gente, sobre todo en la fruticultura, gran cantidad de temporeros que hay que administrar, que hay que orientar, que hay que motivar, que hay que, de alguna manera, entonces, ¿qué pasa con las denominadas habilidades blandas? ¿Cuánto también se busca aquello? Bueno, la más importante de todas, lejos. Acá, o sea, si no hay habilidades blandas, no hay persona para manejar una empresa o no se puede. Tú dijiste una cosa muy clara, o sea, estamos trabajando con gente, con obreros, con gente, de bajo nivel cultural muchas veces, y que gente que hay que manejarla, que hay que saber llegar a él, que hay que tener la capacidad de traspasar la información, de enseñarle, de capacitarla, y eso no es fácil. Si tú no tienes esta habilidad de poder comunicar para poder hacer una buena labor, estamos mal, o sea, y el trato, tiene que ser un trato muy, muy efectivo, también hay que ser de la línea justo, exactamente, esa es la palabra, no hay que ser duro porque la gente también hoy ya se espanta y mira para el lado y tiene alternativas para irse en 2 minutos. Entonces hay que cuidar mucho a la gente y eso justamente se maneja con personas que tengan un buen manejo de habilidades blandas. ¿Y cómo sientes, Andrés, hablaste de varias profesiones, fondo, y más a nivel ejecutivo, cómo sientes tú que las actuales universidades o centros técnicos de estudio están formando a las personas que finalmente van a ir a hacerse cargo de esas labores, de ese nivel ejecutivo, ese nivel gerencial, a dirigir, fondo, ese grupo de personas? Estas habilidades blandas, por ejemplo, se están incorporando, son elementos clave y claros en las mallas de estudio. ¿Se nota en los profesionales con los cuales tú te entrevistas? Sí, ha mejorado mucho. En nuestra época era muy distinto el manejo de personal, el manejo del tema de las habilidades. Hoy día, dado todo lo que estamos hablando, las universidades han modificado las mallas y sí podemos ver un trabajo muy, muy efectivo en este tema. El problema no es eso, es que no hay interés de los jóvenes en ir al área agrícola. Wow. Ese es el problema mayor. Te cuesta mucho en general, fondo, encontrar el personal idóneo, Mucho, ¿no? La gente no ha escuchado la familia, ha escuchado el papá, ha escuchado los tíos, que la Así agricultura... lo dijo Carlos Aristía en el primer bloque. Ha escuchado muchas quejas. Entonces, no es fácil hoy día decirle, mira, te invito a trabajar conmigo, hijo, o sobrino. No, ¿por qué? Porque
papá, pero no. Te has quejado la vida entera. Exactamente. Buen recado por los agricultores entonces. Sí, no, cuesta. Hay que motivar a las nuevas generaciones. Hay que hacer ese trabajo. Yo lo hago constantemente porque es preocupante. De hecho, los puntajes han bajado muchísimo para entrar a las universidades más tradicionales. Sí. Andrés, y me gustaría que nos diéramos un tiempo para analizar el impacto de esto. Sabemos que en la agricultura, y particularmente en la fruticultura, en más del 70% del costo es mano de obra. ¿Cómo sientes tú, si lo has podido medir, fondo, que esta profesionalización en la contratación de personal, hacer una cuestión bien hecha, bien analizada, con psicólogos, etcétera, genere realmente un impacto? ¿Hay datos duros como para poder realmente comprobar que es fundamental y necesario este trabajo? Total, nosotros lo estamos constantemente midiendo, viendo los resultados, porque tenemos que, nosotros como consultores debemos además apoyar a nuestros clientes y en esta información, te puede decirle, mira, esta contratación se justificó porque mira, estás produciendo mejor y más barato, va a ser la fácil, ¿ya? Hay datos duros, o sea, como bien tú dices, más en un promedio en la fruticultura el 70% de la mano de obra son los costos directos. Hoy día, cuando tenemos un manejo eficiente, podemos bajar a 65% perfectamente. Interesante. Bueno, Andrés, te quiero agradecer, creo que así súper clave, interesante, fondo un aspecto que se conoce poco, pero sin duda alguna en este rubro, en este mundo donde el personal es tan relevante para el desarrollo y por venir de la empresa agrícola, poder tener un trabajo profesional detrás de aquello, me parece sin duda súper importante, así que creo que es muy interesante y te agradezco mucho tu participación hoy día. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y esperamos haber sido un aporte para la industria. Sin duda. Muy bien, amigos, con esto damos finalizado el programa de hoy. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su audiencia, por estar ahí mirándonos y aprendiendo lo que es la agricultura de nuestro país, y los invito entonces para un próximo programa la próxima semana.